Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad hermosa de compartir este tiempo, junto a la enseñanza de tu palabra. Señor, ayúdanos a crecer en cómo interpretarla, cómo entenderla, Señor, para trazar bien la palabra de verdad. Te damos gracias, Señor, por hombres que han dedicado su vida junto con sus familias, a estudiar y enseñar tu palabra por tantos años, y hoy nosotros podemos disfrutar de la visita de Jaime y Carolina que están con nosotros. Señor, enséñanos. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén. Gracias, Eduardo, y gracias a vosotros por tomar el tiempo para estar con nosotros en esta tarde. Me llamo Jaime, nací en Chicago. Como se ha dicho, mi esposa ha nacido aquí en Buenos Aires y estaba durante los primeros 11 años de su vida en Concepción del Uruguay, hasta que sus padres tuvieron que volver a los Estados Unidos por cuestiones de salud, y luego fueron a Puerto Rico para formar 3 iglesias en su jubilación. Si suelto lo que es para ti un taco, palabrota o algo muy feo, por favor, dame el beneficio de la duda de que esa palabra en España, entre los evangélicos, no lo es. Por tanto, simplemente perdóname porque no tengo tiempo para parar y ver cómo decirlo, ¿me entiendes? ¿Ok? La primera parte he dejado mis apuntes en casa porque cada grupo quiere algo diferente. 45 minutos, nada más. Hora y media, nada más. 2 horas o 3 horas. Y vamos trabajando con nuevos PowerPoint cada día, porque vamos a adaptarnos. Entonces mi esposa va a ayudarme dándome pistas con lo que tengo que decir. Hemos estado en España 52 años, empezamos un seminario, lo pasamos a los españoles y literalmente vivimos de valijas o maletas, porque es algo que Dios nos ha llamado. Tiene sus inconvenientes, pero cada trabajo tiene su inconveniente, no solamente en la obra. Por tanto, no me quejo. ¿Me entiendes? O sea, a mis amigos digo, estamos huyendo de la ley y hay que moverse mucho, y por eso estamos moviéndonos por todos los países. ¿Dónde estoy, Carolina? La siguiente. 2 hijos. 2 hijos, ya. David. Nuestro hijo David es pastor de una iglesia a 20 minutos de San Francisco. Tienes que entender la situación. Cuando fuimos a España hace 52 años, los protestantes, y uso la palabra protestante, no evangélico, éramos 0.2% de la población. Bienvenido a Europa. En 50 años hemos crecido 100%. Ahora somos 0.4%. No somos nadie. Entonces David va a los Estados Unidos, Dios le llama a la obra, acepta una iglesia a 20 minutos de San Francisco, que es nuestro Sodoma y Gomorra. ¿Me entenderéis? Y es la zona de los Estados Unidos donde el menor porcentaje de la población va a una iglesia, solo el 2%. Sea una mezquita, una sinagoga, lo que tú quieras, solo 2%. Me llama a las 2 semanas y dice, papá, me encanta aquí. Es igual que España. Todos necesitan a Cristo. Y empieza con una iglesia de 40, 50, 26 años más tarde, porque ha aprendido la lección. Cuando estás en un país tipo España, donde hay mucha necesidad, no logras nada de una noche a la siguiente día. Tienes que quedarte al pie del cañón. Y dice, me encanta. Es igual que España. Todos necesitan a Cristo. Y hoy, en esa zona, tiene una iglesia de 1.300 personas, que es ya... Entonces miras atrás y dices, no te preocupes por las dificultades que pasas, Dios te está puliendo porque tiene algo planeado para ti. ¿Me entiendes? O sea, Dios sabe lo que está haciendo. Nuestra hija Rebeca, está en Irlanda, donde su marido enseña Antiguo Testamento en el seminario allí. Irlanda es un país donde hasta incluso en el verano hace mucho frío y siempre está lloviendo. Un día su hijo, Evan, que cumplió 16 años hace 2 días, tenía 4 años, está jugando en el jardín, oye un trueno
entra en casa entusiasmado, mamá, Jesús me está hablando. Vaya, el primer pentecostal en nuestra familia. Sale otra vez para seguir jugando, otro trueno, entra en casa, mamá, Jesús sigue hablándome, pero no entiendo lo que está diciendo. Claro, la historia es graciosa para mí porque es mi nieto. Lo que no es gracioso es que muchos creyentes no leen, ni mucho menos estudian este libro, entre otros motivos, porque no entienden lo que Jesús está diciendo. Cuando tenía 13 años, entra en mi despacho porque vivía con nosotros un rato y me dice, abuelo, explícame este versículo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Explícame este versículo porque amo a mis padres, pero quiero ser discípulo. Ahora la pregunta es, ¿cuántos padres en vuestras iglesias podrían explicar este texto, a un hijo suyo de 13 años para que lo entendiera? Bienvenido a la hermenéutica. Por cierto, veo a gente tomando apuntes. Carolina, ¿algo? ¿No? Ok, ella es mi segunda voz aquí. Os diré mi email. Si tú quieres todo esto que tengo por escrito, te lo envío por email. No guardaré tu email porque no estoy enviando publicidad. No quiero tu email. Ni tampoco voy a contestar ninguna pregunta. No me hagas preguntas. Pero en vez de estar corriendo como un loco, presta atención a lo que estamos diciendo porque si lo quieres, lo puedes tener todo escrito. ¿Ok? Entonces, bienvenido entonces a la hermenéutica, que es simplemente la ciencia de las leyes necesarias para interpretar correctamente cualquier obra literaria, incluyendo la Biblia. Esto no está limitado a la Biblia, lo que pasa es que la Biblia es tan famosa como libro que casi ha copado todo el significado de este libro, pero estaba en Guadalajara, México, un hombre me lleva a casa, es auditor. Dice, tenemos despachos en Madrid, ¿sabes? Y estamos estudiando la hermenéutica, no la hermenéutica bíblica, la hermenéutica, para poder interpretar correctamente todos estos documentos legales que llegan a nuestro CD aquí. Eso es hermenéutica, interpretar correctamente cualquier obra literaria. Nada más que esto. Ahora, escribí un libro de unas 500 páginas. No lo tenemos esta noche porque hemos tenido problemas con imprentas y otras cosas. Llegará a su momento. ¿Okay? Su título es, con precisión, el listón, o sea, el estándar de la interpretación bíblica. No es cuestión de interpretarlo a tu antojo o a tu manera. No. Hay un listón aquí. Eso es la meta que queremos alcanzar. Ahora, con este libro quería al menos hacer 4 cosas. Quería que fuese claro sin ser simplista. Me encontré en Guadalajara en el año 2005, estoy en casa de unos amigos, tienen un estudio bíblico, gente con título universitario. No me conoce quién eres, director de un seminario en España, enseña hermenéutica. Estamos estudiando hermenéutica. Muy bien, ¿estáis usando un libro de texto? Sí. ¿Cuál es el título? Hermenéutica bíblica por un gran hombre de Dios de España. El libro así de gordo, solamente una pequeña parte que se dedica a hermenéutica, el resto del libro era sinopsis de lo que hay en cada libro de la Biblia. Eso no es hermenéutica, eso es simplemente descripción. Les pregunté, ¿entendéis lo que lees? Es gente con título universitario. Al hombre me dijeron, no entendemos nada. Y durante los 9 años que me ha costado leer más de 250 libros, todos así, un centenar de artículos, la mayoría en inglés porque hay tan poco en castellano, digo, esto tiene que ser claro, porque cada vez que tropezaba con pastores, seminaristas,
profesores de seminarios en España y hasta un rector de un seminario. Todos me decían lo mismo. No entendemos estos libros de hermenéutica. ¿Por qué no? Los eruditos bíblicos vuelan por el séptimo cielo y cuando discuten cuestiones de debate de la Biblia, escriben el uno al otro y se olvidan del pueblo, porque tú y yo no entendemos este argot. Y los reformadores, celebramos el 500 aniversario el año pasado, dijeron, oye, este libro no es solo para el clero, es para el pueblo. Sigue siendo complicado en algunas cosas, pero el pueblo tiene derecho a entenderlo también. Entonces estos hombres hablan entre sí y algunos libros suyos empiezan con 10 páginas de definiciones de palabras que emplean. Digo, ¿por qué me das un diccionario? Háblame en cristiano. Oh no, ellos hablan así y hablan uno al otro, están discutiendo estos temas. En algunos casos es porque son como algunos profesores que vosotros habéis tenido. Pueden ser genios en su tema, pero no saben comunicarlo. Que no quiere decir que todos son así, pero hay razones. Por tanto, no menosprecio a esta gente, son una dádiva de Dios. Y ellos rondan por el séptimo cielo, yo rondo por el segundo a lo máximo, el tercer cielo como tú. ¿Me entiendes? No soy un erudito de esos, pero tengo síndrome de Rottweiler. Si te agarro, no te suelto hasta que haya llegado a donde quiero ir. ¿Ok? Ok, claro. Tiene que ser completo. Hay algunos libros sobre hermenéutica, pero hay un par de libros sobre parábolas. Hay ciertas denominaciones que se centran en la profecía, pero la Biblia es como un rompecabezas, un puzzle de 5,000 piezas. Si tienes una parábola, otro profecía, lo metes en la mesa y no ves nada, porque faltan muchas piezas. Y si esto es palabra de Dios, tienen que encajarse. O sea, tú no ves nada, si es un paisaje suizo o vete a saber qué, ¿me entiendes? A que necesitas algo que sea completo, porque uno tiene algo que ver con otros temas. Tiene que ser completo. Tiene que ser práctico. Los europeos, por regla general, son muy teóricos, muy filosóficos, siempre están rondando por ahí arriba, pero no saben, muchos de ellos, hacer que sea práctico. Hay predicadores que hacen eso, o sea, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Los norteamericanos son todo lo contrario, no sé cómo sois vosotros, porque no vivo aquí, pero son muy prácticos. Hay filósofos, saben usar la cabeza, pero por regla general su tendencia es ser muy práctico y olvidan la teoría. Entonces, ¿qué están predicando? ¿Sus propias opiniones? Me explico, necesitas tanto ese cuadro grande de la, no filosofía en sí, pero un cuadro que cubre todo ahí, pero luego tienes que decir, ¿qué tiene que ver esto que ver conmigo ahora? Háblame en términos prácticos. De ahí vas a encontrar las dos cosas en este libro. Por último, va a ser evangélico. Este no es un libro que da la historia de la interpretación. Hay un lugar para eso. Tampoco pretendo rebatir cada sistema de interpretación errónea que hay por ahí. Porque lo que más hace falta es saber qué es lo que sí creemos, no los errores de otros, pero qué es lo que nosotros creemos y el por qué. No porque te lo digo, no, hay explicaciones, hay una defensa de esto. Mi esposa trabajaba en un banco antes de que había tarjetas de crédito. O sea, tocaba billetes cada día. Nunca le enseñaron a ella detectar un billete falso, porque tú tocas y miras billetes todo el día, solo verlo o tocarlo, dices, esto no chuta, esto no llega, que hay algo aquí. Puede que no sepas cuál es el problema. Bueno, el tío que está ahí está bizco. Le falta un ojo, es una tontería, ¿no? Pero detectas que algo no funciona aquí. Lo importante es que sepas lo que debes creer con la Biblia en la mano.
¿ok? De ahí que voy por lo evangélico, ¿ok? Ahora, hay dos cosas que tienes que tener muy claro cuando interpretas las escrituras. ¿Este libro es de Dios, sí o no? Y si tú me dices sí, ¿qué quieres decir con eso? ¿En qué sentido es divino? Ahora, hay 4 doctrinas que te van a describir o que apoyan este concepto de que este libro es de Dios. Porque si este no es de Dios, perdóname, pero yo tengo otras cosas que hacer. Pero si este libro es de Dios, reclama mi atención. Ahora, 4 doctrinas. 1, revelación. Dios se ha revelado y este libro tiene algo que ver con ello. Dios ha empleado 4 formas de revelarse al ser humano. 1, la creación. Romanos 1 dice que sabemos que Dios existe y que es santo y todopoderoso. Todopoderoso, solamente miras los planetas o las fotos de los planetas. Oye, esto claro, esto ocurrió por accidente. Venga ya, me estás insultando. Santo, ¿de dónde sacas santidad? Oye, hay tanto orden. Tú no sé mucho del cuerpo humano, pero es una máquina increíble. O sea, este es un Dios perfecto y eso ya tiene mucho que ver con la ética, no solamente con la maquinaria, ¿me entiendes? Creación, pero el problema de la creación es que no me dice qué hago con mi pecado, porque Dios es santo, no lo soy yo. ¿Dónde está este Dios? ¿Cómo se llama? ¿Dónde le encuentro? O sea, me deja, sin menospreciar esto, me deja... Segundo lugar, la ley escrita sobre el corazón. Dios escribe Dios nos da una conciencia que cuando nacemos tenemos una idea general que nos permite saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. No obstante, Pablo dice que se puede cauterizar la conciencia, que quiere decir, cuando una persona insiste una y otra vez a hacer lo incorrecto, llega un momento en que, como Isaías dice, llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Por tanto, bajo esta filosofía, acuéstate con todos los hombres o las mujeres que quieras, porque el matrimonio es esclavitud. Tienes que ser libre. Vamos, y vemos esto en las películas, los periódicos, la televisión, todos los días. Lo malo es bueno y lo bueno es malo, ya sabes. La ley escrita, sí, pero. Luego, la encarnación de Cristo. Esta ya es la más maravillosa. ¿Quieres saber quién es Dios? Ahí ya lo tienes. Como Pablo dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Ahí lo tienes. Ahora, otra vez, sin menospreciar lo maravilloso que es la encarnación de Cristo, ¿cuánto nos dijo Cristo sobre la iglesia? 2 versículos de Mateo. 1, que el infierno no podrá con la iglesia. Y 2, cuando hay disputas entre nosotros, cómo resolverlo. Nada más. ¿Qué me ha dicho sobre el nuevo pacto en la sangre de Cristo y las doctrinas de la salvación? Nada. Sí, cómo aceptarle como Salvador y nada más. Tenemos que esperar hasta las epístolas para encontrar todo esto. O sea, de allí, sin menospreciar la encarnación, te quedas corto. Hay uno más en esta revelación. Aquí lo tienes. Las Escrituras. Tienes en este libro todo lo que Dios quiere que tú sepas. Hay mucho más para saber, pero ha elegido no divulgarlo todo. De ahí que la Biblia no es blanco y negro, hay gris también, porque no tenemos más información. Especular sobre ciertas doctrinas es llevarte a ese punto donde tú pones en plan tajante y te apartes de todos los demás que no están de acuerdo contigo. Es correcto decir, es mi opinión que, pero más allá no puedo porque la Biblia no me da pie para afirmar esto o el otro. Hay gris, no es por nada que discutimos ciertos temas.
durante siglos enteros. Y todavía la iglesia no ha llegado a un acuerdo. Por eso hay doctrinas fundamentales y otras, ¿me entiendes? Como Isaías dice. Cuando Pablo iba a Jerusalén, tenía entendido, el Espíritu Santo ya le había comunicado que le esperaba prisiones. Esto siendo el caso que me había pasado 2 años ministrando en Éfeso, pidió a los ancianos a que le encontraran en la ciudad portuario de Mileto. Y habla con ellos, lloran, se abrazan, etcétera, etcétera. Y lo único que les dice es esto: ahora os encomiendo a Dios. Pues no era para esperar menos, ¿me entiendes? A Dios. Pero mira lo que dice. Y a este libro, la palabra de su gracia. O sea, esto es absolutamente básico, sin menospreciar lo demás. Pero es el que no va más. No va más. Y pasar olímpicamente de este libro es que no tiene sentido. Ahora, esto es revelación. Hay otra. Inspiración. Espero. Isaías. Sí, mi mujer dice, ¿no quieres este texto? No, muy bien. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Para siempre. Ok, siguiente. Inspiración. Todo el mundo sabe que la palabra de Dios es inspirada, pero ¿qué quieres decir con eso? Hay 3 cosas muy básicas. 1, toda la Biblia, de tapa a tapa. No solamente la parte doctrinal o ética, sino cronología, historia, todo es absolutamente correcto, sin error. Toda la escritura es inspirada por Dios. Segundo lugar, cada palabra, dices, estás rizando el rizo, ¿no? Y ñiqui. No. Pablo hace descansar un argumento teológico sobre si un texto del Antiguo Testamento dice simiente o simientes. ¿Qué? ¿Singular o plural? Y todo descansa sobre esto. Que es una prueba, entre otras, de que Pablo entendía que cada palabra de las Escrituras inspirada por Dios. Ahora, no quiere decir que Dios dictó el texto. No quiere decir eso. Pedro tiene 2 epístolas y el griego, los que trabajan el griego, dicen es muy vasto el griego, hasta incluso hay errores gramaticales. ¿Ok? Pablo, su griego muy fino porque estudió bajo los mejores maestros de su día. No sabemos quién es el autor de la epístola a los hebreos, pero lo que sí sabemos que no era Pablo. ¿Sabes por qué? El griego es tan fino, que Pablo no llega a esa altura. A lo mejor era Apolos que tenía pico de oro, no lo sabemos. O sea, Dios no dictó el texto, pero reveló a estos hombres, apóstoles, lo que tenían que escribir. Ellos van escribiendo con su vocabulario, su estilo literario, y el Espíritu Santo está ahí vigilando para que no digan algo que no corresponda a lo que Dios les ha dicho. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Ok? Entonces, cada palabra, en los manuscritos originales. Aquí viene el problema, lo contestaremos más tarde. No tenemos ni un trocito de un manuscrito original. Entonces, ¿de qué sirve este argumento? Trataremos eso más tarde. Vuelve pasado mañana. ¿Ok? Inerrancia. No hay errores en la Biblia. Los europeos, no hablo por los de América Latina porque otra vez lo desconozco. Los europeos han dejado el tema de la inerrancia, porque es un tema que debatir, a los estadounidenses. Y aquí viene el problema. El que calla aporta, otorga. O sea,
Si tú te callas, en efecto estás diciendo, estoy de acuerdo con aquel que dice, hay errores en la Biblia. No hay tiempo para tratar más de esto aquí y ahora. Hay 2 capítulos sobre esto. Solo digo esto, aquellos que afirman que hay errores en la Biblia no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a una lista de los errores. ¿Sabes por qué? Todos esos supuestos errores tienen una explicación razonable. Por ejemplo, el salmista habla del sol que se levanta y el sol que se pone. Pero eso es científicamente incorrecto porque da la sensación de que el sol gira alrededor de la Tierra. Es justo lo contrario. La Tierra gira alrededor del sol. No somos el centro del universo. Es bueno saberlo. Es un error. Bueno, no estamos en el Hubble, ahí arriba en el espacio, para observar todo esto. El salmista simplemente lo escribe como lo ve. Pero es un error. Oh, no. En Barcelona, cuando estábamos allí, 40 y tantos años, pues yo compraba el periódico de Cataluña cada día. Había una página, como en todos los periódicos, de cuál es la temperatura hoy, bla, 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 y todo eso. Y tú vas a esa página y ellos hablan en términos, hoy el sol se levanta y se pone a cierta hora, porque cambia cada día. Y dices, bueno, a lo mejor los españoles no lo tienen claro. Voy a San Francisco, lo mismo. O sea, no me vengas con que esto es un error, simplemente está describiendo lo que el ser humano con 2 pies en este planeta observa, sin intentar dar una explicación precisa, científica. Venga ya. ¿Ok? Iluminación. No creo en los iluminados. Porque la iluminación es una obra que Dios quiere efectuar, no solo en creyentes, sino también en no creyentes. Déjame ilustrar una cosa. Todos vosotros creéis que Napoleón Bonaparte era un personaje que era un gran general militar, llegó a ser presidente de Francia, y yo te pregunto, ¿y cómo lo sabes? Porque nunca lo has visto tú. Nunca les has saludado. ¿Cómo lo sabes? A lo mejor los periódicos de Francia están mintiendo, como algunos hoy dicen que el holocausto de la Segunda Guerra Mundial nunca ocurrió. ¿Cómo lo sabes? Aquí entra lo que se llama la ley de la probabilidad, que quiere decir, hay tantos periódicos y artículos escritos en aquellos años en periódicos franceses, hay artefactos de guerra, hay esto, y esto, y esto, y esto, que aunque yo no estuve para ver todo esto, es difícil creer que no ocurrió porque hay tanta gente que lo apoya. O sea, hay tantos argumentos que las probabilidades son muy altos que efectivamente este hombre vivía y sé dónde está su tumba y lo he visto en París. ¿Me entiendes? O sea, no hay razón para dudar y otras cosas pues no están muy seguros. Aquí viene el problema. Yo puedo probar que Jesús, con la ley de la probabilidad, Jesús nació en el primer siglo. Era un rabino. Le crucificaron. Le enterraron. Hasta hay argumentos con la ley de la probabilidad que demuestran que efectivamente Cristo resucitó de la muerte. Lo que no puedo probar con la ley de la probabilidad es que Cristo murió por tus pecados y los míos. ¿A qué dato histórico he hecho mano para probar eso? ¿Lo creo simplemente porque Jesús lo dijo? Hay gente andando por ahí y dicen yo soy el Mesías y hay gente que les cree. O sea, dame algo, es que no existe. La única forma de llegar a la convicción de que efectivamente Cristo murió por mis pecados es si el Espíritu Santo te abre los ojos. Es lo que ocurre con algunos creyentes que a lo mejor habéis tenido experiencia. Vas testificando a una persona mucho tiempo hasta el punto que puede repetir el plan de la salvación, pero no se convierte. Hasta un buen día dice, ¡oh, lo veo!
¿Qué ha pasado? Dios, el Espíritu Santo, le ha abierto los ojos. Y llega a esa convicción. Ahora, esto no es solamente para no creyentes, es para creyentes también. De ahí que David pide en Salmo 119, abre mis ojos. Bueno, ¿cuál es el problema? Él entiende el hebreo, no es un analfabeto. ¿Cómo? Puede ver, necesitas gafas, ¿es eso? No, ¿no entiendes el hebreo? Sí, pero dice, abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. O sea, está diciendo, Dios ha dicho, Señor, tócame el corazón para que realmente entienda esto. No porque hay algo detrás de la letra, algo... No, porque si no, no creces. De ahí, esa es la razón de por qué muchos creyentes leen la Biblia cada día y luchan con los mismos problemas desde hace 35 años. ¿Por qué? Porque para que Dios te abra los ojos, hay unos requisitos. Y no tenemos tiempo para hablar más de esto. Uno, necesito tener un deseo de conocer la verdad. ¿Quieres? Pero luego tienes que estar dispuesto a obedecer lo que Dios te dice. Y ahí viene la batalla. ¿Ok? Iluminación. Ahora, hablemos de una segunda idea aquí. La Biblia no es solamente un libro divino, pero sin quitar nada de ese elemento, la Biblia es un libro humano. Los evangélicos, me temo que en nuestro afán por defender la naturaleza divina de la Biblia, menospreciamos e ignoramos su naturaleza humana. Y lo interesante aquí es que todas las leyes de la hermenéutica que tienen un impacto en la parte espiritual, todas esas leyes son humanas. No son espirituales, aunque tienen su impacto sobre lo que tú entiendes de lo espiritual. Fíjate lo humano que es. En primer lugar, los autores eran seres humanos, no eran ángeles. Los ángeles intervienen de vez en cuando, dicen un par de palabras, pero eso es lo de menos. En segundo lugar, escribieron en idiomas humanos. El hebreo, Antiguo Testamento, el griego en el Nuevo Testamento y el arameo, el idioma hablado en la dispersión, en la cautividad tanto asiria como babilónica, donde los judíos aprendieron el arameo y cuando algunos volvieron a Palestina hablaban arameo. Entonces todo es arameo y de vez en cuando encuentras un texto en Daniel arameo. Marcos suelta un par de palabras arameas y luego da una descripción porque está escribiendo más bien para romanos que no entienden arameo. ¿Okay? Son pocos, pero ahí está. ¿Okay? Pero idiomas humanas. Luego siguieron las leyes gramaticales de esos idiomas. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, entre decir en Romanos 8:1 ya no hay o ya no habrá condenación para los que están en Cristo Jesús? Ya no hay o ya no habrá. La diferencia es tremenda. Porque si es que ya no habrá, quiere decir que en este momento estás bajo la condenación de Dios. Y yo soy lo suficientemente terco, obstinado, para decir, ¿y qué pasa si llego a la eternidad y descubro que debería haber confiado en Alá en vez de Cristo cuando es demasiado tarde para cambiar de banda? ¿Me entiendes? ¿Soy libre o todavía soy esclavo? ¿Ya no hay o ya no habrá? Es tremendo esto. No, ya no hay condenación. Y vosotros y un servidor nunca seremos más justificados de lo que somos en este momento. Que es la base para trabajar la lucha que tenemos con el pecado hoy. Que seas lo que eres, justificado. Que vivas de acuerdo con lo que eres, justificado. Que no vas a ser perfecto antes de ser al Señor, pero hay mucho terreno que ganar. ¿Ok? Entonces, respetaron las leyes de la comunicación humana. Por ejemplo, Eduardo, ¿cuántos hijos tienes? Dice 2. ¿Sabes lo que acaba de decirme?
Eduardo tiene 2 chalets en Suiza y está forrado. Tiene mucho pasta este hombre, mucho plata, se dice aquí. ¿Okay? Y dice, ¿dónde sacas eso? Bueno, es que se me ocurrió y leyendo entre líneas. Bueno, un momento. Si me dice 2 y son hijos, no chalets. Son 2 hijos, no chalets. Ahora, yo tengo que respetar lo que ha dicho porque él es el dueño de lo que me ha dicho. Solo él puede explicar lo que quiso decir con lo que dijo. A lo mejor está mintiendo, pero él sabe que miente y quería que yo creyese 2 hijos. A lo mejor tiene 50 por ahí. Ojalá que no. Pero tú me entiendes. O sea, él es el dueño de lo que dice. Luego yo tengo derecho de decir, yo no estoy de acuerdo, no lo creo, por algún motivo. Pero eso es otra cosa. Tú no puedes andar por ahí diciendo que la Biblia dice. Tú puedes probar con la Biblia en la mano lo que te da la gana, siempre y cuando que no sigues las reglas. Y muchos lo hacen. Mira este texto, creo que es algunos. Pablo, eso es Pedro hablando de las epístolas de Pablo. Dice, algunos de sus comentarios de Pablo son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas, ahora esto, para que signifiquen algo muy diferente. Pero no lo hacen solamente con las epístolas de Pablo, así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Pablo dice, tengo 2 hijos, y tú dices, no, tiene 2 chalets. ¿Me entiendes? O sea, la hermenéutica tiene que ver con las leyes de la comunicación humana. No hay nada, entiéndeme, espiritual. Afectan lo que tú crees. Pero son leyes de la comunicación humana. Que normalmente no pensamos en esto, pero es donde está. Ahora, Pablo servía 2 años en Éfeso. Envía a su discípulo a pastorear la iglesia allí. Y le escribe en una de sus epístolas explicando lo que tiene que hacer para ser un obrero aprobado por Dios. Si tu iglesia quiere buscar un pastor, tendrás una lista más bien larga que corta de lo que esperas en un pastor. Y haces correcto. Lo interesante es que Pablo se limita a una cosa. Me inclino a creer que es porque es una de las cosas más básicas. Dice, si tú quieres ser un obrero aprobado por Dios, tienes que saber usar bien la palabra de verdad, que es la Reina Valera 60. A mí me encanta la Biblia de las Américas. Dice que maneja con precisión. Me encanta esa frase, de ahí el título del libro, con precisión. No, esto no es un cachondeo, hazlo lo que quieras. Interpreta por los codos. No. Con precisión, porque estás jugando con verdad. Y lo que no quieres hacer es estar enseñando, predicando o creyendo cosas que no son verdad. ¿Ok? Con el libro, que no hemos podido conseguirlo, pero por la economía y los trozos que hay hoy día con la economía, el libro es en tapa dura y estamos publicándolo en tapa blanda para reducir los gastos hasta donde podamos. En su momento, Carlos Sosa ya se pondrá en contacto con Eduardo y ya tendréis acceso a eso. Y otros 2 libros que hemos escrito. Pero para aprovechar este libro, un par de ejemplos, ideas. Primero, leer el capítulo primero sobre conceptos clave. Hay libros que ponen mucho material aquí, yo prefiero mantenerlo al mínimo, a lo básico. Por ejemplo, padres de la iglesia, eso es católico. No, momento. Los historiadores han identificado unos 70 hombres muy al principio del cristianismo de la iglesia, que eran los que interpretaban las epístolas y el Nuevo Testamento a la medida que ellos recibían una copia. Acuérdate que no empiezan con toda la Biblia. En algunos casos los apóstoles todavía escribían esas epístolas. ¿Okay? Son llamados padres de la iglesia.
Luego otros son llamados padres apostólicos. Venga, eso seguro es católico. No, no. Es que estos, en comparación con los otros padres de la iglesia, literalmente vivían mientras un apóstol vivía. Y es posible, no se puede probar, pero cabe la posibilidad de que algunos de sus comentarios reflejaran lo que un apóstol había explicado a ellos. Ahora, tú lees estos padres, sus libros, vas a ver grandes errores doctrinales. Es lógico, porque solamente tienen una o dos epístolas, no tienen todas las epístolas, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido, pero por otro lado es interesante. Si hay una doctrina que nosotros creemos hoy y efectivamente lo creen ellos también, eso suele ser una doctrina fundamental, suele serlo. Hay que tener cuidado con esto. Segundo lugar, limítate al texto y las preguntas de repaso al final de cada capítulo. Cada persona empieza este tema de hermenéutica en un diferente sitio de la trayectoria. Yo empiezo con lo más sencillo. Limítate al texto. Luego, al final de cada capítulo, dame los 3 o 4 puntos principales de la inspiración de las Escrituras. Y si no te acuerdas, pues he limitado los capítulos a 10 a 15 páginas para que uno vuelva a 25 para encontrar las respuestas. ¿Ok? Tercer lugar, hacer los trabajos prácticos. No todos los capítulos o temas se dan para un trabajo práctico. Pero, por ejemplo, parábolas. Hay 2 capítulos sobre parábolas. El primero describe los destrozos que la iglesia hizo con las parábolas en el pasado. Hay una razón para ello y conviene saber el por qué. Para que cuando llegues al segundo, simplemente observa cómo Jesús interpreta sus propias parábolas. Y no va por ese camino, sino por otro. Ahora, estas son las reglas. ¿Los entiendes? Y tú dices, sí, claro, lo entiendo. Vale, muy bien. Ahora, interprétame esta parábola. Vete al guía de estudio al final del libro, sigue las sugerencias, las preguntas que te hago para que más o menos te centres en lo que tienes que hacer. Cuando termines, compara tu interpretación de esa parábola con mi interpretación que está en ese guía de estudio. Compara los dos. Y en la mayoría de los casos dirías, ahora entiendo. Claro, normal. Porque haciendo, a veces, aprendes mucho más que simplemente leyendo. Tienes que ponerte en marcha y, ahora entiendo. Y si tu interpretación no coincide con el mío, no pasa nada, no me ofenderé, yo tengo razón, tú estás equivocado, no hay ningún problema aquí. ¿Okay? Luego, leer las notas a pie de página, hay más de 500. Evidentemente algunos es donde cito las palabras de otro. Yo tenía un estudiante de Argentina, por cierto, no de este grupo, pero él citaba a personas en sus ensayos y nunca dio crédito. Y dije, esto no se hace, esto no es honesto académicamente hablando. Bueno, dice, esto lo hacemos en Argentina. Hay que ser honesto. Entonces, todas estas citas están ahí, pero en otras digo algo en el texto y alguien que está un poco más adelantado en el tema a lo mejor dice, sí, pero... y no digo nada. Procuro mantener el texto no sencillo, pero a lo básico para los nuevos. Vete al pie de página, porque ahí incluyo más información que para aquellos que ya son más... cuestionan más que otros. Está bien, porque hay información ahí también. Ahora, leer los apéndices. Hay 8, donde, por ejemplo, hay 3 sobre los textos del Antiguo Testamento, los manuscritos que teníamos a nuestra mano y cómo llegamos a reconocer los correctos. Lo mismo para el Nuevo. Y luego un tercer capítulo sobre la historia de cómo llegaron a nuestras manos los manuscritos, especialmente del Nuevo Testamento. Increíble. Había un británico en los 1800 que iba por el Oriente Medio y visitó un monasterio
ahí en el Oriente Medio, encontraba a los monjes tirando a la estufa del monasterio manuscritos, no originales, pero de los mejores que tenemos, porque tenían frío. Y dice, ¿será posible? Los rescató lo que pudo. Luego va al Vaticano, y el Vaticano no quería dejarle ver los manuscritos que tenían. Por fin les convence, pero no le permite entrar con papel o lápiz. Bolis no tenían en aquel momento. El tío memorizó el texto y por la noche escribió lo que encontró. Es que es increíble cómo Dios ha conservado su palabra para que tú puedas estar absolutamente seguro de que lo que tenemos es lo que decían los apóstoles, ¿no? Fenomenal. Ahora, una última cosa. El propósito de la hermenéutica. La meta, el propósito, no es que tú seas el más conocedor de la Biblia en tu iglesia para que tú puedas andar por ahí, mírame a mí, qué suerte tenéis tenerme a mí en esta iglesia. Esa clase de conocimiento envanece. Carolina compartió la habitación, el dormitorio, con una chica llamado Brenda, y Brenda se casó con Larry, un pastor en Carolina del Norte, cuando salió del Instituto Bíblico. Larry hace 20 y tantos años necesitaba un trasplante de corazón. Pocos días después, un chaval de 16 años perdió su vida en un accidente de coche. Una vez recuperado, Larry preguntó al hospital si habría posibilidad de conocer y saludar a los padres. Y claro, tenían que consultar porque en nuestros países se proteja la identidad de estas personas. Los padres no tenían ningún inconveniente, entonces el hospital preparó un salón y ahí está Larry, Brenda, sus 4 hijas y todos los nietos, dispuestos, esperando a esta pareja para darles las gracias por la bendición que su tragedia ha resultado para su marido, padre y abuelo. La pareja llega, no tarda mucho tiempo en que descubren que ellos son creyentes. Claro, esto se convierte en una fiesta. A mitad de la conversación, la mujer, la madre, que es más bien bajita de estatura, dice a Larry, que es más bien alto, Larry, ¿te importa si te doy un abrazo? Ahora, los americanos no somos muy besucones ni abrazadores. Noto que los hombres dan besos aquí. Igual en España, en los últimos 6 años, de los 52 que estamos, en la zona de Valencia, pues tienes una amistad íntima con un hombre, pues no hay nada por el medio aquí. No, es muy bonito. El amor cristiano es físico. Y acuérdate de que el abrazo que das a muchas mujeres en la iglesia el domingo por la mañana es el único amor físico que reciben toda la semana, porque su marido ha muerto o lo que sea. Claro, tenemos que besarnos con un ósculo santo. No puedo besar a las mujeres aquí como beso a mi mujer. Muy bien. Pero el amor cristiano es físico. Límites, pero ahí está. Es muy bonito. Pero los americanos están llegando a ello. Entonces esta mujer abraza a Larry, pero no le suelta. Y como en España decimos, ¿qué está pasando aquí? Por fin le suelta y dice, ¿sabes? Acabo de escuchar el latido del corazón de mi hijo. Hermanos, lo que la hermenéutica, el estudio de la palabra de Dios, pretende producir en ti es una vida y un corazón que corresponde cada día más a su hijo. No ocurre de la noche a la mañana, es poco a poco. Pero leer este libro y no dejar que el Espíritu Santo lo aplique para que tú seas más como Jesús es, esto no tiene sentido. Deja que Dios obre en ti para que tú te conformes a la imagen de Cristo. Esa es la meta. Ahora,
empezamos hace... Yo tengo 10 minutos más. Lancémonos al siguiente, ¿ok? De todas las leyes de la interpretación bíblica que explico en el libro, hay dos que son francamente la base de todo lo demás. Primero, descubrir el tema del libro que estás leyendo. La Biblia lo va a hacer, pero es pura historia, es doctrina sobre una doctrina en concreto. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el tema? Y luego, ¿cómo desarrolla el autor ese tema? Se llama bosquejo. No quiero trabajar con eso. Espera. Hay mucha diferente clase de libro en la Biblia, pero vamos a por una epístola, porque es donde solemos trabajar más. Leemos, predicamos sobre otros libros, pero las epístolas son básicas, ¿ok? Para descubrir el tema de una epístola, lo que tienes que hacer es leer una y otra y otra y otra y otra vez hasta que las palabras están pasando por delante de tu nariz y no ves nada, porque son las mismas palabras que has leído tantas veces y estás como un zombie y no ves nada. Cambia de versión. Entonces ya empiezas a leer y otra vez leer el texto con otras palabras. ¿Qué estás buscando? Dos cosas. Palabras que se repiten. Palabras que se repiten. Y luego palabras sinónimas de esas palabras que se repiten. Y la única forma de hacer eso es leerlo una y otra vez. Lo que voy a mostraros es lo que yo tuve que hacer cuando llegué a España. No entendía el castellano. Yo estudiaba el alemán antes de ir a Europa, porque pensaba que Dios me llamaba a mi pueblo, los alemanes. Entonces conozco a mi mujer y todo se fue a trasto. ¿Okay? Elegimos España porque ella ya tiene el idioma. Y dices, eso es poca cosa. Un momento. Decimos que el diablo está en los detalles. Y te digo una cosa, Dios también. Mantén los ojos abiertos. ¿No? Esto es lo que yo hice. Lo que voy a mostraros es lo que yo hice y es la base de lo que os voy a dar. Ahora, si vamos directamente a un comentario bíblico, tres cosas van a ocurrir. Todas son malas. Uno, vas a perder el gozo del descubrimiento propio. Dos, te convertirás en un loro. ¿Habéis visto esos dos loros en internet cantando alabaré, alabaré, alabaré al Señor? Otra vez, alabaré. Han aprendido esa canción seguramente en casa de evangélicos, ¿ok? Pero tú no quieres ser un loro simplemente repitiendo lo que otros han dicho. En tercer lugar, si eres maestro o pastor, predicarás o enseñarás sin la autoridad necesaria para comunicar adecuadamente. Porque lo que estás diciendo no es tuyo, es de otro. E inconscientemente los que te escuchan no van a identificarlo como tal, pero dices, esto no me llega, porque tampoco te ha llegado a ti. Ahora, no hay tiempo para hacer esto, y lo que voy a hacer entonces, vamos a levantarnos para 5, 6, 7 minutos para visitar los baños, y voy a pedir que mis compañeros aquí repartan un texto de Efesios. ¿Ok? Si eres matrimonio o novio con la persona que está a tu lado, coge uno, porque no creo que tenga para todos, no esperaba tantos. Los que están atrás, lo siento, pero ¿tú sabes por qué la gente se sienta atrás en vez de delante?
es porque la bendición es demasiado intensa delante y no pueden con ella. Entonces ya vosotros vais a perder. Entonces estos chavales me van a ayudar y llegarán hasta donde lleguen. No, tú no eres un chaval. Viejecito, siéntate. Vaya. Muy bien. Entonces, cuando pegue un grito de horror de esos, ya sabrás que estamos a punto de empezar. ¿Ok?